Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar, como siempre, con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, de acuerdo al jersey que lleve, también ofrecemos esta oración. En esta ocasión llevo el jersey de China, por el pueblo chino, particularmente por los católicos chinos, que sabemos que la situación es complicada en dicho país, pero por todo el pueblo chino. Yo soy de los que cree que el Espíritu Santo va a ser un boom tarde o temprano en ese país. Lo verán mis ojos o no, no sé, pero sin lugar a dudas ya está trabajando el Espíritu Santo en la tierra de China, un pueblo milenario. En fin, voy a entrar en contexto primeramente con lo del video, que personalmente pues es un tipo de refutación al hermano Luis Román del canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, sobre un video que a mí me parece un tipo de comportamiento, si no pasivo-agresivo, algo que se le parece. Y ahora me voy a explicar concretamente. Quisiera comenzar primeramente por el contexto. El contexto del video de Luis Román es una publicación que hizo Monseñor Munilla, un obispo español bastante conocido, con el cual, se ha dicho de paso, hay detalles que yo matizo concretamente, por ahí algunos de los que me acuerdo que he matizado. Es, por ejemplo, la posición que Monseñor Munilla tiene respecto a la oración de liberación, no, oración intergeneracional. No me voy a meter en ese tema. De hecho, me recuerdo que creo que hice una respuesta a él y al padre Javier Olivera Rabasi, que dicen bien al decir que la oración intergeneracional es equivocada, es errada, si se entiende por oración intergeneracional el hecho de que yo heredo los pecados de mis padres o de mis ancestros concretamente. Eh, Evidentemente eso no se sostiene teológicamente, pero el problema está en que me parece que a veces no se matiza correctamente, porque la oración que en varios grupos o ministerios dentro de la Iglesia Católica se hace de oración intergeneracional no es bajo la perspectiva de que se esté tratando de sanar el pecado que me heredó mi padre, sino las consecuencias de los pecados de mis padres, de mis abuelos. Desde luego que esto sí repercute, y ahora mismo la ciencia inclusive ha profundizado. Es un campo que se está cada vez abriendo más en cuanto a la epigenética, etcétera. Pero bueno, no es el tema, pero simplemente lo saco así de rozón para manifestar que propiamente no defiendo a Monseñor Munilla porque sea un fan ciego de él, ¿no? Yo le he hecho algún tipo de matización a algunas ideas que él ha presentado. Inclusive su posición respecto a fiducia supplicans también yo matizaba ciertas cositas. En fin, no soy un fanboy de Monseñor Munilla, tiene cosas muy buenas. De hecho, lo voy a tener que sacar a colación en un video que tengo que grabar respecto a ese video que le debo al padre Mercant, porque Monseñor Munilla fue alguien que dio la cara y que defendió a los organizadores del jubileo para los misioneros digitales, que brutalmente atacó el padre Mercant. Pero bueno, eso es otro video que ya después haré, si Dios me lo permite. En fin, el punto está en que hay cosas muy buenas de Monseñor Munilla que yo aplaudo y celebro, y hay otras cosas que yo matizaría. Ahora bien, en el tema del video que le dedica el hermano Luis Román a Monseñor Munilla,
lo considero, si no pasivo-agresivo, algo que se le parece mucho, porque toma la cuestión de que Monseñor Munilla publicó unos videos hechos por inteligencia artificial, en donde aparecen unas presuntas personas arrestadas por el Servicio de Inmigración de aquí de los Estados Unidos, más conocido por ICE, y niños ahí mismo pidiéndole a los agentes de que no se lleven a su mamá, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces son videos que fueron generados por inteligencia artificial. Ese es el meollo que le suscitó a el hermano Luis Román sacar un video entero dedicándolo a esta temática y pidiéndole a Monseñor Munilla que retirara ese video de su cuenta de X, que diera un comunicado e inclusive le pedía que se disculpara. Entonces ya vamos a ver qué hizo Monseñor Munilla. Quisiera decir rápidamente algunas palabritas a partir de esta equivocación de Monseñor Munilla al subir unos videos de inteligencia artificial presentándolos como si fueran ciertos, ¿verdad? Y es el reto de la inteligencia artificial. Yo hice un video con el padre José Ramón, un misionero, un sacerdote misionero que está español, que está en Japón, sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Aquellos que vieron esa entrevista y aquellos que no la vean la pueden encontrar. Les pido su paciencia. Creo que los primeros 10, 15 minutos medio se corta y latencia. Fue un problema que tuve con StreamYard, pero el resto está totalmente audible, vamos a decirlo así. Y hablamos de lo que el padre consideraba un cambio de época, ¿verdad? No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y la inteligencia artificial es un referente de esto, porque está trayendo a la mesa cuestiones que la iglesia en ciertos sectores me parece va muy lenta en el análisis, en la reflexión teológica y moral de lo que va a implicar, de lo que ya está implicando la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, y a mí ciertamente es mi preocupación porque, a ver, sobre todo los grupos más conservadores, más tradicionalistas, etcétera, hoy por hoy se pueden escandalizar propiamente de esta equivocación de Monseñor Munilla, pero son exactamente los mismos que pensaban tiempo atrás, hablo de la visión un poco más conservadora o tradicionalista, de que la imprenta era una cuestión del diablo, que la televisión era una cuestión del diablo, que el internet es una cuestión del diablo. Ahora están con la inteligencia artificial también como casi una cuestión del diablo. El problema está en que después, al tiempo de que las partes del otro extremo, que es el progresismo a nivel de la iglesia, el modernismo, etcétera, que no le tiene miedo a este tipo de cosas, entonces ahí se quejan de que todas las empresas de al menos la mayoría de empresas de redes sociales, de inteligencia artificial, están en manos de wokistas, progresistas. Pues claro, porque tú, conservador, todo este tipo de cosas las ves como del diablo. Entonces, creo honestamente de que, repito, a lo menos en cierto sector de la iglesia vamos en pañales respecto a una reflexión teológica, moral, sobre las implicaciones de la inteligencia artificial a nivel legal. Los estados, solamente hay algunos que más o menos han apretado el acelerador, pero todavía hay grandes huecos y realmente, así como se puede hacer un gran bien con la inteligencia artificial, se puede hacer un grandísimo daño. Por eso quisiera aprovechar esta situación que se dio con Monseñor Munilla para volver a apelar a ciertos cuidados prudenciales que debemos de tener. Algunos de ellos yo los he tenido que aprender también como Monseñor Munilla equivocándome. Por ejemplo, pueden ver mis videos sobre aquel video en donde di algunas citas que yo tomé de ChatGPT, que le pedí cierta documentación magisterial, etcétera, etcétera, pero que por tiempo no me di el tiempo de verificar. Y como me estaba dando las citas textuales y hasta con numerales, a mí no me pasó que por aquí esa cita fuera totalmente inventada, aun cuando aparecía el documento magisterial y un numeral, pero tú después, cuando ya voy al numeral, gracias a uno de ustedes que tuvo el detalle de decir, ok, Cristian está diciendo estas citas de tal encíclica, etcétera, etcétera, se fue a buscarlas y no estaban o no decían lo que yo estaba diciendo.
¿verdad? Entonces, lección muy aprendida conmigo, ya después investigué y esto se llama dentro de la inteligencia artificial alucinación. Me acuerdo que en el video que saqué hablé de que ChatGPT miente. Estrictamente hablando, fue una manera de decir que te da información falsa. Mentir estrictamente implica un acto volitivo. Evidentemente, en ese sentido, la inteligencia artificial no miente porque pues no tiene voluntad, pero sí te puede dar información falsa, ¿verdad? Y falsa, o sea, no es como un parafraseo, no, se inventó la cita, se inventó el numeral, o sea, bastante peligroso la cuestión. Además que en el video con el padre José Ramón vimos problemas que hoy ya se están dando, ¿no? Aquellos que agarran la inteligencia artificial a ChatGPT o cosas similares como psicólogo, etcétera, que ha habido hasta personas que, sobre todo jovencitos, que ya han atentado contra su propia vida al no saber manejar esta inteligencia artificial que pues los ha incitado también a eso. Entonces, ahí hay que tener mucho de cuidado. Además, en el ámbito de la religión y en este sentido, yo sí le agradezco mucho a Luis Román que haya hecho nuevamente, bueno, nuevamente, no sé si lo ha hecho antes, nuevamente para mí, porque yo sí lo he hecho, eh, la alerta de tantísimos canales, por ejemplo, de YouTube que están subiendo videos con la voz generada por inteligencia artificial del Papa, por ejemplo, dando a veces mensajes que van en contra de lo que piensa un católico. Algunas son simplemente cursis romanticones, pero están usurpando la identidad del Papa concretamente. Y sabemos que este tipo de canales tiene que ver mucho con la ganancia económica. Tengo por ahí también en la lista de videos por grabar un poquito de una respuesta que le quiero hacer a la hermana Atenas, que es una cantante católica, en donde hablaba muy preocupada de que muchos están también generando canales de música católica, pero bajo esta pauta concretamente. Entonces no revisan muy bien las letras y todo esto. Y ella pedía que los denunciaran y todo esto. Yo creo que es un poquito también lo que está generando la inteligencia artificial. Unos están entrando en temor en que se les va a acabar su fuente de ingresos concretamente, ¿verdad? Y así es que se van a perder muchos trabajos. Es un tema para después, pero ciertamente hay que entender que muchos están usando al interior de la propia iglesia, bueno, o no al interior de la iglesia, porque hasta dudo que sean algunos de ellos católicos. Simplemente saben que el Papa es una figura social y pues manipulan su imagen, manipulan su voz, etcétera, etcétera. Y repito, todavía en algunos estados, en algunos países, va muy lenta la legislación concretamente, ¿va? Eh, Al menos, no sé si fue con Benedicto XVI, porque habían sacado como un dispositivo que me acuerdo que era como un huevito, con el Papa, no sé si me recuerdo, Juan Pablo II, alguna cosa así, el rosario concretamente, ¿verdad? Pero se estaba lucrando concretamente con la voz del Papa y todo esto, y creo que fue Benedicto XVI que ya metió la cuestión de derechos de autor. Igual la señal de Radio Vaticana y todo esto es libre, pero libre no significa pirateable concretamente, ¿verdad? Entonces ya han metido ciertas cuestiones hasta el propio Vaticano, no por el hecho concretamente de restringir, de hacer difícil la cuestión, sino precisamente para tratar de evitar la manipulación, ¿verdad? Porque mucha gente, o díganmelo a mí, que básicamente me he manejado en muchos de mis ámbitos totalmente gratuitos, como hay personas que creen que gratuito significa pirateable concretamente, ¿verdad? Y manipulan y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en esta parte sí le agradezco a Luis Román que haya hecho énfasis en tener mucho cuidado en el contenido supuestamente católico que se está recibiendo, porque mucho es pura generación de inteligencia artificial. Dicho esto, vamos a entrar a el mensaje de Monseñor Munilla y quisiera pasar, permítanme aquí. Y la primera cosa que me gustaría mandarle decir a Luis Román
es de que Luis Román varias veces en su video le pidió al Monseñor Munilla que retirara el video, que hiciera una publicación, que hiciera una aclaración, etcétera. Monseñor Munilla ya la ha hecho. Vamos a entrar en un momento con ello. Pero al día de hoy, pues Luis Román sigue teniendo su video puesto. No sé con qué finalidad. Por eso digo que casi rosa con lo pasivo-agresivo. Lleva 9, como están viendo ahí, lleva casi 10,000 vistas el video concretamente. No sé si quiere sacar más, no sé si lo está monetizando, no sé concretamente, pero tanto le urgía que Monseñor Munilla quitara la publicación de los videos generados por inteligencia artificial. Lo ha hecho Monseñor Munilla, pero curiosamente Luis Román no los quita. En fin, y la prueba es esto, que lo voy a seguir, lo voy a tocar. Si lo retirara, esto, o sea, si esto fuera falso o alguna cosa, no lo podría tocar. Lo estoy tocando, como ustedes ven, desde el propio canal de Luis Román. Que aquí está la captura concretamente de la publicación que ya quitó Monseñor Munilla. Y dice Monseñor Munilla. Bueno, el video concretamente, repito, es como unos niños pidiéndole a los agentes de que no se lleven a su mamá, etcétera, etcétera. Pero todo esto es generado con inteligencia artificial. Y dice Monseñor Munilla en su publicación que ya ha retirado. ¿Qué crees que nos diría Jesucristo ante esta situación? Número 1, el que esté libre de irregularidades, que expulse a esta mujer. Y remite a que leamos Juan 8:7. 2, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le atasen al cuello una piedra de molino. Mateo 18:6. 3, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé te rescató. Deuteronomio 15:15. Y luego pone puntos suspensivos en un número 4 y en un número 5. Entonces, los videos ciertamente son falsos. Es inteligencia artificial. Pero el mensaje, el trasfondo de la publicación de Monseñor Munilla, que fue lo que parece que no analizó con profundidad, con objetividad, con catolicidad, Luis Román, es en este fondo, que lo expresa así Monseñor Munilla. Entonces, el mensaje de fondo de Monseñor Munilla es falso. Los videos sí, pero el mensaje concretamente, desde luego que no, hermanos. Incluso las situaciones que estamos pasando aquí en Estados Unidos, algunas superan los videos falsos que Monseñor Munilla publicó. Superan. Porque ahí se ve unos niños, calculo 5 años, 7 años, tratando de decirle a los agentes todo esto falso, que no se lleven a su mamá. ¿Qué podría ser más dramático? Les cuento una. Aquí en California, por ejemplo, arrestaron a una chica con esto de que pueden arrestar bajo perfil racial, algo que va en contra propiamente de la propia Constitución. Ahí hubo unos jueces que ya le están dando permiso de estar arrestando por perfil racial, pero no es la tradición de la iglesia de los Estados Unidos. Es anticonstitucional. El hecho de que simplemente porque luces como hispanos, como lo mencioné en el video sobre la proclamación que también con bombo y platillo festejó Luis Román de Trump de dedicar el día de Cristóbal Colón concretamente. ¿Verdad? Y digo, qué irónico. Estaba festejando la cuestión porque la hispanidad, ya ven cómo se montan muchos, ¿verdad? La hispanidad y la hispanidad, cuando curiosamente en tu propio territorio parecer hispano es suficiente motivo para que un agente de inmigración vaya y te arreste, te detenga, si no le demuestras que es ciudadano, o a veces inclusive demostrándolo, te suben y ya después te sueltan, I'm sorry, etcétera, pero ya el mal rato lo pasaron. Así le pasó acá en California, por ejemplo. Estoy mencionando uno de un montón de casos,
y reto a mi hermano Luis Román a que hablemos y debatamos de eso, porque él se atreve a decir que este tipo de abusos no está pasando. Que los videos sean falsos no significa que no haya cosas semejantes o peores que están pasando con aquí en este país. Y Luis Román se equivoca, no quiero decir mienta, porque repito, ya la mentira implica una volitividad, ¿verdad? Entonces, espero que sea simplemente desinformación de Luis Román. Yo con todo gusto le puedo presentar pruebas, testimonios de los dramas que están pasando y que muchos son peores a estos videos de inteligencia artificial que publicó Monseñor Munilla. Entonces les contaba que esta chica, ciudadana de los Estados Unidos, la terminaron arrestando, ¿verdad? Porque estaba tratando de defender a algunos de los migrantes concretamente, pero no de forma violenta, ¿verdad? Y no tan de forma violenta, porque simplemente ella está embarazada de 9 meses, hermano, y se la llevaron así. Ya después se le vino el bebé, pues con toda la presión, sí, la liberaron, pues no, pues ciudadana concretamente, pero la muchachilla, con su look hispano, etcétera, hispanoamericano. Entonces, el hecho de que Monseñor Munilla haya publicado unos videos de inteligencia artificial falsos no significa que no existan pruebas de que algo semejante o peor sí se está dando en los Estados Unidos. Y el que diga que no, lo reto y con gusto presentamos pruebas, ¿no? Ahora mismo yo me tengo que acelerar, tengo que poder grabar lo más posible de videos antes de salir de emisión, que saben que voy a salir dos semanas de emisión. Entonces no me da para mucho ahorita en este momento. Pero principalmente el reto es a Luis Román, que niega que este tipo de situaciones estén pasando. Luis Román entonces sí cree que esto que está pasando es falso. Y en su video habló mucho de falacias, de que no se dejen engañar, de las acusaciones que le hacen a Trump y al gobierno y de las redadas y todo esto, que hay mucha falacia. Bueno, veremos quién es el que está realmente cayendo en falacias o, como digo, inclusive en posibles mentiras. Solamente él sabe que sí están pasando y se está diciendo, como en su video, que no está pasando, eso se llama mentira. Eso se llama engañar concretamente. Quiero darle el beneficio de la duda a Luis Román, y así como él le pidió que se disculpara a Monseñor Munilla, quiero ver si se disculpa de si investiga bien, y si no quiere trabajar en la investigación, que me dé un video, puedo hacer un live o de grabación, y cara a cara le voy presentando testimonios reales, concretamente pruebas reales, y veamos a ver si se disculpa. Pero basta que él sea honesto. Él habló mucho de buscar, no dejarse engañar, que él no habla de lo que no conoce. Aquí está hablando de lo que no conoce, porque sí está pasando esto. Y veremos si las disculpas ahora las pide él, ¿eh? Entonces, vamos a ver la argumentación de Luis Román y a reflexionar también a este tipo de situación, que es lo que ha intentado Monseñor Munilla. Por mucho que se haya equivocado en subir estos videos, la reflexión en el trasfondo de Monseñor Munilla me parece profundamente católica. Es más, voy a poner el pedacito de cómo lo presenta Luis Román y vamos a escuchar. Y ahí está. Entonces, esa es la página de internet, no de internet, la página de X. No sé si así se ve muy pequeño. La página de X, lo que era antes Twitter, para los que no saben, pues esa es la página del Monseñor. Y como pueden ver ahí, está todavía el video que acabo de poner. Y hay unos comentarios por parte del obispo que voy a leer. Dice aquí: ¿qué crees que nos diría Jesucristo ante esta situación? El que esté libre de irregularidades, que expulse a esta mujer, y empieza a citar la Biblia. Que esto yo lo he mencionado, hermanos, ¿eh?
Bueno, ¿quién decía? No sé si era este premio Nobel de Literatura Saramago, que decía, quien no tenga algún indocumentado, ilegal o problema migratorio en su ascendencia, que aviente la primera piedra, una cosa de estas, ¿verdad? Es un poquito algo similar. No se está tratando de justificar las irregularidades, en este sentido a nivel migratorio concretamente, sino poder analizar el respeto a la ley con mayor amplitud, porque ¿cuál es el problema? Yo no he visto un video, al menos de Luis Román, hablando de que, por ejemplo, han llegado a meterse a lugares de propiedad privada sin una orden judicial. Eso no es legal. La cuestión de los arrestos por perfil racial, ya no digamos ilegal, anticonstitucional, más allá de que por ahí un juez ya está dando un tanto permiso para que se pueda hacer, pero no está dentro, o sea, va en contra no de la ley, hasta de la propia Constitución. Y así un montón de irregularidades, y por eso yo vuelvo a soltar la pregunta que he soltado cuando toca estos temas de migración recientemente, a ver si el hermano Luis Román tiene el valor de responderla. Pregunta, ¿se puede hacer respetar la ley violando la ley? ¿Se puede intentar cumplir la ley mediante métodos que violan la propia ley? Además, esta primera inciso que pone Monseñor Munilla, el que esté libre de irregularidades que expulse a esta mujer, habla de algo que también ya he mencionado y que me encantaría preguntarle a Luis Román. A ver, Luis, sobre todo porque luego se va a meter en la cuestión de que cómo es posible que le preguntan un poquito de que separen niños y empieza a poner unos ejemplos totalmente falaces, concretamente, comparando migrantes de bien con criminales, concretamente, ¿verdad? Entonces, pero el punto está, bueno, una civilización de leyes, habla de eso Luis Román, lo vamos a escuchar ahorita más adelante. Estimado Luis, tú nunca has manejado por encima de lo que la ley marca de velocidad. Nunca se te ha pasado una milla, porque basta que se te pase una milla, ¿eh? Si, bueno, tú eres allá de la Florida, sin el Turnpike, yo no sé a cuánto está la velocidad, pero supongamos, no sé, a 70, 100, no sé. Si te pasas a 101, ya estás violando la ley. Mi pregunta a Luis Román y a todos los que creen en legalismo, sobre todo curiosamente para analizar la situación de los migrantes de bien que están de forma indocumentada, cuando manejas por encima del límite de velocidad, otra cosa que yo le diría a Luis Román, tú sabes que cuando se tiene que hacer un stop, un alto concretamente en una marca gestos rojos, tiene que parar el motor. No es simplemente de frenar poquito y avanzar. El motor tiene que frenar, ¿eh? Completamente. Él nunca se le ha pasado un stop. Todo lo hace cumplidamente así. Otras, digo, estoy poniendo simplemente ejemplitos de la vida ordinaria. El hecho de cruzar una calle tiene que ser por esquinas, a los peatones. Un peatón que cruza una calle como a la mitad está violando la ley, ¿no? A lo menos de la mayoría de estados aquí en los Estados Unidos. Vamos, yo voy a Oregon en la próxima semana. La primera vez que me tocó ir a Oregon, violé la ley sin quererlo. ¿Por qué? Porque pasé a un Costco a cargar gasolina y yo me bajé y agarré para cargar, y una muchacha me gritó básicamente, tú no puedes, esto es contra la ley. En Oregon tú no te puedes llenar solo la gasolina. Es como en México, que le tienes que decir a alguien que atienda y él te pone la gasolina. Agarrar la cosa esta para la pistola esta de la gasolina y tú autoservirte es ilegal en Oregon. A lo menos la última vez que yo fui. Bueno, no sé si me voy a encontrar con lo mío, por si sea las moscas,
Voy a voltear primero a ver si hay alguien que me atienda ahí para llenarme el tanque de gasolina. Entonces, ¿por qué menciono este tipo de faltas concretamente? ¿Por qué? Porque son violaciones a la ley. Son violaciones a la ley. Y la pregunta de los 500,000 es, todos aquellos que dicen, pues solo me parte el alma que arresten a un migrante que ciertamente no es criminal, que es de bien, etcétera, y separen esta familia, pero él viola la ley. Él cometió el delito de pasar de forma indocumentada la frontera o de quedarse acá con visa vencida, lo que tú quieras y gustes. A mí me encantaría saber si Luis Román ha violado alguno de estas leyes que nomás estoy poniendo con ejemplito y que no lo haya visto la policía, si él, por amor a la ley, por amor a cumplimiento de esa civilización, ha ido y se acusa y va y dice, ¿saben qué? No me vio policía, pero subí 1 milla por el límite de velocidad al manejar. Aquí vengo para que me pongan la multa necesaria. Parece chusco ese tipo de situaciones, pero ese es el problema, que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos. Y el problema está en que si nos vamos bíblicamente, seremos medidos con la misma medida que medimos. Entonces, todos estos que se llenan la boca, algunos de forma falsa, en este sentido, mínimo fue honesto Luis Román, porque hace reparo, por ahí se le sale que los migrantes indocumentados han cometido un crimen. No es un crimen, es un delito concretamente. De hecho, las cortes son distintas, no va a una corte criminal estrictamente, es una corte de inmigración, ¿verdad? Hay sus distinciones. Pero esa violación a la ley que han tenido estos hermanos, la inmensa mayoría por necesidad, porque rápido, pero que hagan fila, que apliquen a una visa, ¿por qué no lo hacen bien? A ver, hoy no tienen cara para decirme esto, porque hasta el mismo presidente Trump ha baneado a países que él llama de tercer mundo, que aunque cumplan con los requisitos para poder aplicar con una visa, no se les va a dar. Más aún, aquellos que ya tienen una visa, inclusive residencia permanente, pero son de esos países, se les va a revisar para, de mí se acuerdan, vas para afuera. E hicieron bien las cosas legalmente. Entonces, no me vengan con que no, el problema es que no son la migración, el problema es la inmigración irregular, ilegal, etcétera. Con las decisiones que el presidente Trump está tomando eso, no puedes ya justificar esto. Porque hasta los propios que han hecho bien las cosas ilegalmente, simplemente por ser de esos países que el presidente llama tercermundista, se les está cerrando la puerta enfrente de su cara. Además, tanto republicanos como demócratas reconocen, no Cristian Huerta, republicanos y demócratas reconocen que el sistema de inmigración está obsoleto, que el sistema de inmigración está roto, porque luego hay gente que dice, pero es que pues la gente que se esperó tanto, ¿por qué no arregló su situación? Porque no son enchiladas, como decimos en México. Yo he dado mi testimonio también al respecto de esto, que yo todo legalmente, todo perfectamente, pero viene una abogada y me friega y me deja en un limbo que el sistema de inmigración no resuelve. Ahora resulta de que no, que la cosa es como ponte en la fila, aplica, arregla tu estatus, etc. Cuando tú escuchas hablar de esa forma a la gente, te das cuenta que nada más hablan porque tienen lengua. O como dice el refrán, porque tienen hocico. Porque en el fondo ni remotamente saben lo roto que está el sistema de inmigración. La urgencia de una reforma migratoria, dejen de que tenga que ver con olor a un tipo de amnistía, que estamos en año jubilar y tendríamos que tenerla. Yo por eso digo que aquel que no practique la misericordia, el perdón de las deudas que se hacen en un año jubilar, etcétera, no sé el juicio que vamos a tener delante de Dios. Estamos en un año jubilar y en el año jubilar, al menos la administración Trump está siendo más cruel de lo que ha sido en su primer mandato. Y ya no le cabe decir que solamente están detrás de los criminales, porque están yendo de la señora que en la esquina está vendiendo su frutita.
e inclusive haciendo barbaries. Por eso digo, a ver, Luis Román se comporta de una forma pasiva, agresiva, porque habla de que no queremos mucho, monseñor, etcétera, pero como decimos en México, termina teniendo una actitud chingaquedito. Los videos falsos que subió Monseñor Munilla se quedan cortos con la realidad. A ver, que me expliquen, por mencionar una otra cosa más, cómo migrantes indocumentados que no tienen número de seguro social, por lo tanto no pueden tener esa seguridad social, esos ahorros a nivel de Estado concretamente, pero que pagan impuestos con un número que se llama ITIN, pagan impuestos, pero ellos no les devuelven, no van a tener un guardadito para futuro, no, todo ese dinero va libre para el país, va para el Estado. Y hay indocumentados que sabiendo esto dicen, ¿sabes qué? Yo no pago taxes. Al final de cuentas, yo no tengo nombre, soy un donadie aquí para este Estado. Pero no son pocos. De hecho, yo motivo cuando voy a las comunidades hispanas, sobre todo las más pobres y necesitadas, en donde la mayoría son indocumentados, yo les motivo a pagar los impuestos, no solamente por el hecho de que si llega a haber algún día amnistía o algún tipo de reforma migratoria, evidentemente sabemos que los Estados Unidos van a contar mucho si has pagado impuestos, ¿no? Yo, la mayoría de años que tengo aquí en Estados Unidos, en teoría no tendría que estar pagando impuestos porque no llego al nivel para poder estar pagando concretamente. Y sin embargo, siempre que he preparado mis taxes, que le llaman acá, mis impuestos, siempre le pido a quien me los prepara de que me permita pagar un poco. ¿Por qué? Porque conveniencia, no, por una cuestión de moral, de ética, de compromiso a este país. Entonces, yo siempre les recomiendo que paguen. Ahora bien, de pronto, Trump le pide que revelen la información personal a la IRS, que es esta institución del gobierno para los impuestos, para poder perseguir a esos inmigrantes indocumentados. O sea, este inmigrante indocumentado está pagando impuestos. Y tú le pides al IRS que esa información que es privada la revele para saber dónde vive esta persona e irla a arrestar. Por eso les digo, los videos que subió Monseñor Munilla se quedan cortos con la realidad, hermano. Les he hablado de la embarazada. Ha habido muertos en las redadas. Ciertamente no tengo conocimiento de un asesinato directo probablemente de un agente, ¿no? Pero en las persecuciones, por ejemplo, uno al ir corriendo lo atropellaron. Otro se cayó del techo, un campesino que se escondió ahí en el field donde él trabajaba de inmigración. Eso son tragedias, son vidas humanas. Son personas que estaban ganándose la vida de forma honesta. Además, el católico, como diría Monseñor Agrelo, antes de pensar como un sociólogo ante la situación de inmigración, tendría que pensar como un católico. Miren, el vicepresidente J.D. Vance habló de la prioridad en la caridad y entonces manejó manipuladoramente el argumento, porque si es católico, esta cuestión de que la caridad tiene ciertas prioridades. Y evidentemente comienza con la familia. Entonces él un poquito manejándolo, pues primero son los Estados Unidos. No nos tenemos que estar preocupando por el inmigrante indocumentado, porque primero son los Estados Unidos. Es el movimiento de Trump, MAGA, Make America Great Again, hacer a los Estados Unidos grandes nuevamente. Dicen American First, los estadounidenses primero. En fin, a ver, eso se corta rápidamente cuando los hijos de muchos de esos migrantes indocumentados son precisamente estadounidenses. Parece que esos estadounidenses no son primero. Entonces, pero
el mismo Papa, siendo cardenal, le refutó por X al vicepresidente esta idea de la manipulación que hacía sobre la cuestión de la caridad. Pero vamos tomándolo, ya que esta administración con el vicepresidente toma esta cuestión de la prioridad en la caridad. Quiero que me digan, no sé si me quiera responder Luis Román, ¿cuál es la prioridad de un padre de familia que su familia, por ejemplo, está siendo acosada por la violencia, no sé, por México, por los narcos, por lo que llaman pago de piso, etcétera, etcétera? Y ya quizás hasta le mataron un hijo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Quedarse a que se los fusilen todos? ¿O ver la manera de brincar si es necesario otro país? Que no tiene tiempo de hacer fila, además de hacerla, no le darían la visa. ¿Por qué? Porque para que saques la visa tienes que comprobar que tienes cuentas en el banco, sobre todo si es de un país de estos tercermundistas que llama Trump, etcétera, etcétera. Y a ver, algunos de esos países ni siquiera, ya, aunque hagas bien las cosas, te lo van a dar por la decisión que ha tomado el presidente. Mira. ¿Cuál es la prioridad en la caridad? Por eso se habla de que la inmensa mayoría del inmigrante de bien, porque vuelvo y repito, yo le aplaudo a Trump los arrestos de inmigrantes criminales. ¿Por qué? Porque al servir principalmente a los migrantes más necesitados, un servidor, me he dado cuenta que los migrantes criminales a los primeros que abusan son a los propios migrantes indocumentados, porque saben que tienen miedo de acusar las violaciones, los abusos que te están teniendo, aun cuando en teoría les digo, por ejemplo, violencia doméstica, tú puedes acusar aunque seas indocumentada y tienes protección. Lamentablemente, hoy por hoy no se tiene ese tipo de garantías. Pero este país protege inclusive al indocumentado que es víctima de trata de personas, de violencia doméstica, de cualquier tipo de violencia o delito criminal, etcétera, independientemente si tiene o no estatus. Hoy por hoy hay tantas personas que están pasando por situaciones similares que no hablan a la policía, no se defienden concretamente. Entonces, yo sí le aplaudo los arrestos a criminales, migrantes criminales y criminales estadounidenses, que son la mayoría. En porcentaje, el ciudadano estadounidense comete más crímenes que el migrante indocumentado. Pero bueno, el punto está en que, pero no, se están yendo con el migrante de bien, con el migrante que no ha querido violar la ley. Si me permiten el término, la ley lo ha violado a él. ¿Por qué? Porque no le da opción ante una situación crítica y que es prioridad por encima de cuestiones sociológicas, fronterizas, del derecho positivo, etcétera. Existe primeramente la dignidad del ser humano, que es lo que ha hablado el Papa. Por ahí lo mencionó también Luis Román. Vamos a ver un poquito cómo patina, ¿verdad? Al menos le reconoce que algo bueno el Papa, ¿verdad? Pero termina patinando. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner por encima del derecho divino, del derecho natural en donde se enraiza la dignidad del ser humano, el derecho positivo. O sea, como dice Monseñor Agrelo, hay personas que es triste, muchas de ellas católicas, que están más preocupadas por cuidar un pedazo de tierra fronterizo que la dignidad de quien se atreve a pasarlo por alta necesidad. No estamos haciendo una defensa y una motivación de la inmigración ilegal o indocumentada, como quieran llamarla, sino haciendo el matiz de que quien toma esos riesgos, porque hay que saber, simplemente las mujeres migrantes, les digo mis estadísticas de las que yo he tratado, 7 de 10 mujeres que pasan de forma indocumentada en el trayecto son abusadas. O sea, necesitas estar imbécil en decir, no voy a aplicar una visa, no voy a ponerme en la fila, no voy a hacer las cosas correctas. No, yo quiero que me abusen. Yo quiero correr el riesgo de morirme en el desierto al pasar la frontera. O sea, se necesita ser imbécil.
sea, no estamos hablando de una violación de la ley como de un criminal, que fue la estupidez, reverenda estupidez de Luis Román de querer comparar a alguien que roba un banco, porque lo van a escuchar. Es decir, bueno, sí es muy triste que estén separando familias y con niños y todo esto, pero pues el que cometió un delito migratorio, etcétera, pues es como el que robó un banco. O sea, estás comparando peras con manzanas. Repito, primero, si el solo hecho de violar la ley para ti es suficiente para ser castigado, repito, de las leyes de tránsito, pero finalmente leyes que te he mencionado, ¿cuántas has violado tú? Y al no verte un policía, pregunta Luis Román, ¿tú vas y te acusas? ¿Tú vas y te acusas? Además, hermanos, hay una gravísima incongruencia en que esta administración concretamente esté tratando de hacer cumplir la ley cuando ha indultado a violadores de leyes. Y ya desde la primera administración, el sheriff Joe Arpaio de Maricopa, en Arizona, que trataba de manera tan indigna a los migrantes, inclusive los humillaba poniéndoles calzoncillos rosas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tuvo una orden judicial que él desacató porque estaba haciendo arrestos por perfil racial y todo eso. Le valió quesadilla al sheriff Arpaio. Esto le dictaminó una sentencia de cárcel. No pisó la cárcel. Adivinen por qué. Porque el presidente Trump lo indultó. Y así hay indultos que ha hecho el presidente Trump. Entonces, que no me vengan con la cuestión de respeto a la ley. Violaste la ley. Hombre, otros las han violado y el presidente las ha indultado. Y algunos de crímenes verdaderos, no simples delitos, crímenes. Y los han indultado. Ah, pero la señora de la esquina que vende fruta, que el único delito es poder sacar adelante a su familia, acá, según mi hermano Luis Román, pues es muy triste, etcétera, pero pues hay que compararla como con quien roba un banco. ¿Es en serio? ¿Es en serio que un católico puede estar hablando así de esta manera? Sigamos. El que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le atasen el cuello. Recuerda que... Cita esta parte. A ver, hermanos, yo ya lo había mencionado, creo que en la primera administración de Trump, o no sé si fue con Obama, porque aquí republicanos y demócratas no se salvan. Los dos han tratado de bastante forma indigna al migrante. Pero el punto está en que, digo, cuando este tipo de redadas hacen que niños, hermanos, se han quedado en su escuela porque no llegaron ni su papá ni su mamá a recogerlos. Esto se está dando con mucha frecuencia, hermanos. Con mucha frecuencia. Estamos hablando de niños pequeños, estadounidenses, nacidos en este país. Si la cuestión es una cuestión patriótica, American First y todo esto, yo no sé si las generaciones venideras, porque le guste o no a Trump, le guste o no le guste a los movimientos políticos conservadores, presuntamente patrióticos, que yo diría patrioteros, los Estados Unidos en corto plazo será mayoría hispanos, ¿eh? Al menos ya los hispanos superan a los afroascendientes o afroamericanos que les llaman. Los hispanoamericanos son la primera minoría. Pues esto no lo para el mismo presidente Trump. Para promover la fertilización in vitro reconoció que hay un declive demográfico
Y adivinen quiénes son los que realmente tienen hijos, los hispanoamericanos. No por nada, Planned Parenthood, las clínicas de aborto, etcétera, los tienen barrios de hispanos. Entonces, estos que tienen, aunque lo nieguen, su línea racista, que se acogen a lo del destino manifiesto, que también que defendía Charlie Kirk y todo esto, del destino manifiesto, de esto de que los Estados Unidos y los anglosajones son una raza elegida por Dios, etcétera, para que se expandan y todo ese tipo de cosas. Trump lo ha dicho. Yo tengo un video hablando en la primera administración que él tuvo, demostrando en un discurso cómo él defiende el destino manifiesto. Entonces, están muy preocupados de que este país de anglosajón ya no le va a quedar mucho. El problema está en que esos hispanoamericanos, amarán este país cuando en su niñez este país aplastó la dignidad de sus padres. O sea, yo no sé si en Estados Unidos estamos generando una bomba de tiempo con estos niños afectados que serán, te gusten o no, la cara de los Estados Unidos en los próximos años y que sean precisamente jóvenes, adultos, que lo último de lo que se sientan orgullosos es precisamente de ser estadounidenses. O sea, lo que está intentando hacer el presidente de que el estadounidense vuelva a tener este sentido patriótico, me parece a mí que está, por las medidas que está tomando, le va a salir el tiro por la culata. Chance y por su edad ya no lo va a ver. Pero las próximas generaciones, muy probablemente lo que se está generando aquí dentro del propio estadounidense, hablo de sus niños, es un clima anti-estadounidense. Que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé te rescató. Bueno, y por ahí sigue, ¿no? Esa cita, y les podría citar cantidad, sobre todo el Antiguo Testamento, porque algunos me dicen, es que tú eres muy fuerte al hablar. Lee. Dios da, dice, el que abuse a la viuda, al huérfano y al forastero, al inmigrante, su llanto clamará a mí. Esto está en Éxodo. Su llanto clamará a mí y yo me vengaré. Y habla de que se vengará con las familias de esos que han abusado. No es que, hermanos, si con los demócratas ya tenemos cuentas pendientes delante de Dios con su agenda abortista y todo esto, ahora con esto que está haciendo Trump, además que también está en favor del aborto en causales. Y yo no he visto que al día de hoy dale que te pego Luis Román, ¿verdad? Con la fertilización in vitro. Creo que por ahí habló un poco en el pasado cuando estaba en campaña, porque esto lo anunció Trump desde antes. Todo católico que votó por Trump sabía que iba a hacer este tipo de redadas, porque las anunció. Sabía que iba a apoyar la píldora abortiva. Sabía que iba a apoyar el aborto en causales. Sabía que iba a apoyar la fertilización in vitro, que mata más embriones humanos que el mismísimo aborto. Con esto de que con Kamala estaríamos peor. En ciertos sentidos sí, en ciertos sentidos no. Ya saben que yo el que promuevo es el American Solidarity Party, que es el único partido verdaderamente pro vida. Entonces, porque no falta el imbécil que es que ¿qué querías? Que votemos por Kamala. ¿Cuándo yo he dicho eso? ¿Cuándo yo he dicho eso? Entonces, el punto está en que Trump tiene este tipo de agenda. Yo no he visto, aquí ya le dedicó un video al obispo José Ignacio Munilla, Luis Román. Yo no he visto el video que le dedicó a la orden ejecutiva, chance si existe, me lo pasan, ¿no? Y a las medidas que ya tomó para promover la fertilización in vitro, que repito, terminan matando más embriones humanos y tratando de una forma tan indigna al ser humano que el mismo aborto. Entonces, por eso yo digo, aquí hay cola, ¿no? Esto fue puesto ayer, diciembre 1. Pueden ver la fecha aquí abajo, diciembre 1. Y tiene más que a 15,000 views. No es que sea 1 millón de views, una cosa. A ver, déjenme ir rapidito nomás aquí.
La publicación de Monseñor Munilla, que ya respondió, ya quitó la suya, es de diciembre 3. O sea, 1, 2, 3. Se tardó 3 días, 2 días y medio. Bueno, vamos a ponerle 3 días. Estamos ya en diciembre 6 y Luis Román sigue teniendo su video. Ya el obispo Munilla quitó los videos, que fue lo que le pidió Luis Román, y Luis Román sigue teniendo su video. Doble rasero, comportamiento pasivo-agresivo. En realidad, la mentada estima que tiene con el obispo Munilla es puro bla, bla, bla. Él solamente sabe, eso lo dejo a su criterio de ustedes. Cosas así, ¿verdad? De vistas. Pero sí hay 15,000 personas que han visto esto y se han indignado con las políticas de migración de Estados Unidos, lo cual hay mucha falacia ahorita mismo. ¿Quién es el que hace falacias? Te estoy desbaratando las falacias y vamos a ver más. En el mundo, pensando que esto es cierto, cuando realmente ese video es falso. Entonces, pues todavía el monseñor lo tiene puesto en sus redes sociales y pues le pedimos encarecidamente que lo retire e incluso que haga una aclaración. Y más adelante le pide que haga disculpas, ¿no? El Papa León XIV los otros días estuvo con unos reporteros y hizo unos comentarios sobre la inmigración. Esa es la otra argumentación. Pero antes de pasar a esa argumentación de el hermano Luis Román, permítanme hacer una cosita. Porque estos grupos de extracción más conservadora, tradicionalista, usan con frecuencia la crítica partiendo de con quién se reunió el Papa Francisco. No, que es una abortista con la que se reunió. Entonces, más allá de que no está a favor del aborto, das mal ejemplo y ese tipo de cosas. ¿Con quién te tomas la foto? Este tipo de argumento lo han usado mucho. Pues bien, quiero presentarles algo. A ver, les vuelvo a recordar. El presidente Donald Trump está a favor del aborto en causales, a favor de la píldora abortiva, a favor de la fertilización in vitro. De hecho, ya la está financiando concretamente, ¿verdad? Y está pisoteando la dignidad de migrantes de bien, ¿verdad? Este último tema, sé que a los aciertos que se llaman providas lo descartan, ¿verdad? Como si se pudiera descartar, ¿verdad? Cuando la misma compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que ciertamente el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es la defensa de la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Pero cuando se hace eso correctamente, dice que por fruto, nace el segundo pilar, que es el bien común. Por tanto, yo les he dicho, por eso a mucha esta gente no le gusta la doctrina social de la Iglesia. Tú hables de la doctrina social de la Iglesia y ya te empiezan a decir socialista, comunista, etcétera, etcétera. Cuando el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia es el que supuestamente ellos defienden, que es la defensa de pro vida, pero no lo defienden. ¿Por qué? O porque ignoran que el fruto de ser pro vida es el bien común, o porque sabiéndolo, saben que en realidad al no luchar y trabajar por el bien común, lo único es que se les cae la máscara de supuestos pro vida. Pero bueno, el punto les decía que esta gente, entre ellos Luis Román, ha caído muchas veces en esta cuestión de la crítica simplemente con quién se reunía, sobre todo el Papa Francisco, o con quién se tomaba la foto y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya sabemos que Trump pro vida no lo es, que ha hecho medidas que han ayudado a ciertas causas pro vida, desde luego. Tengo también un video porque yo a Trump, a todo presidente, saben que yo les digo aplaudir lo aplaudible y condenar lo condenable. Yo a Trump lo he defendido más de una ocasión. Cuando gracias a los jueces que él puso se quitó Roe versus Wade, yo tengo un video ahí con una amiga que es una campeona pro vida, la señora Magdalena, en donde hablamos de esto, alegrándonos y felicitando por esta cosa, que muchos también que son antitrumpistas no le quieren dar el crédito. No, fueron de los jueces, pero ¿quién puso los jueces? Fue Trump. No le podemos quitar esa medalla, por decirle de una manera, a Trump. Trump, desde luego, ha tomado medidas en favor de la vida del no nacido. Pero hay que decirlo,
ha tomado medidas y posturas que también van en contra de esto. Ah, no, pero ahí se quedan calladitos. Entonces, Trump al día de hoy, con este récord que tiene, me dirás si es buena idea estar apoyándolo. Pues bien, déjenme presentarles rápidamente aquí. Permítanme. Aquí tienen. Miren que está publicado por el mismísimo Luis Román, para que no estoy sacando de contexto ni nada por nada. Aquí está la cuenta de X de Luis Román y dice, aquí en la foto del New York Post, junto a Verónica Flamenco y a Eduardo Verástegui, católicos maga. Él se denomina católico maga, que es trompista concretamente. Entonces, que me digan, si él se cataloga como católicos maga, si él va, porque el evento es en la mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, en la mansión de Donald Trump, ahí es donde se dio esto. Y Luis Román va, viva Cristo Rey. Que alguien me explique. Si el Papa Francisco se reunía con un presidente o con un activista que tuviera algún tipo de posición complicada con la Iglesia Católica, ahí al cuello al Papa Francisco. Acá Luis Román, Verónica Flamenco, Verástegui, se pueden ir a apoyar al presidente Trump en su mismísima mansión y no pasa nada. Además de que, simplemente lo pongo como paréntesis, hasta esta foto la tuve que sacar porque la hermana Verónica Flamenco linchó a Karol G, que por inmodesta, etcétera. Y cuando el conservadurismo, porque lo he visto, a mí no me lo cuentan, las mujeres no pueden estar enseñando a los hombres y que el escote y todo. Y hay otras fotos de Verónica Flamenco en cenas de gala, etcétera, que no son muy púdicas, que digamos, a lo menos bajo los mismos principios que defienden ellos, el conservadurismo y el tradicionalismo. Pero bueno, es otro tema. Cierro esto simplemente. Entonces, veamos acá. Entonces, ahí están los católicos maga. Aquí está con Taylor Marshall, otro. Y todo esto, si se fijan, es la cuenta de X de Luis Román. Con nuestro hermano Jesse Romero y nuestra hermana Verónica Flamenco, siguen estando aquí. En sus publicaciones, por ejemplo, dice aquí, pone aquí a Donald Trump, dice, el presidente Trump habló en la reunión de la Comisión de Libertad Religiosa. Me complace anunciar esta mañana que el Departamento de Educación pronto emitirá nuevas orientaciones que protegen el derecho a la oración y a rezar en nuestras escuelas públicas. Entonces, esta gente, porque revisen, pongan Trump en las redes sociales de Luis Román y verán cuántas es simplemente para lavarle la cara a Donald Trump. Y callan ante los verdaderos abusos. Perfecto en que hablen de las cosas buenas, pero callan. Ah, no, pero Monseñor Munilla habla de una crítica, aunque hayan sido con videos falsos, pero repito, la realidad es igual o peor que esos videos. Y ahí hay que dedicarle un video pasivo-agresivo a Monseñor Munilla. Pero bueno, he querido poner esta parte también. ¿Por qué? Porque recientemente también hice una publicación, hermanos, dentro de los países vetados, tercermundistas, como les llamó Donald Trump. Hay algunos países árabes. Ya ha pasado, tengo conocimiento de un caso de uno iraní. Él huyó de Irán después de su conversión al cristianismo. Sabemos que en los países musulmanes, con frecuencia, si te conviertes y dejas el Islam y te haces cristiano o de otra cosa, van por tu cabeza. Y llegó a la tierra de la libertad que tanto presume ser Estados Unidos y ahora ha sido deportado. ¿Cómo entender que estás en contra de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela cuando mandas
a personas que salieron de esas dictaduras precisamente para protegerse. O sea, los estás mandando al matadero. Pero bueno, acá Trump, un defensor de la libertad religiosa, habla y muy bien, y yo se lo aplaudí, de la preocupación por la persecución de los nigerianos, ¿verdad? Cristianos nigerianos. Pero luego tú dices, pero deportas a conversos cristianos venidos del Islam a esos países en donde el día que pisen cuello, porque precisamente salieron por eso, para proteger su nueva fe cristiana. ¿Qué tipo de defensa está haciendo verdaderamente de la libertad religiosa? Pero de eso parece que no habla Luis Román. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí mismo en la mansión, el que se está prestando es una organización que se llama Catholic for Catholics, que ha difamado a mi arzobispo, Monseñor Gómez. Tengo un video hablando y poniendo las pruebas de cómo principalmente el director, que es este jovencito que se ve ahí, que tengo información, un sacerdote de acá de Los Ángeles me dijo que creo que fue seminarista acá en Los Ángeles y que era algo problemático. En fin, es la opinión del sacerdote. Yo no lo puedo comprobar, pero el sacerdote es de confiabilidad, al menos para mí. Aunque sea cierto, no sea cierto, el punto está en que este muchacho difamó al arzobispo Gómez. No me voy a meter en materia porque si no me voy a alargar mucho. Pueden ver el video sobre el evento que esta organización en la cual trabaja Verónica Flamenco y se ha involucrado Luis Román y todo esto, hicieron en protesta contra el grupo blasfemo que hizo una presentación en el estadio de los Dodgers. Ya se recordarán de todo esto. Tengo un video, ahí se encuentra. Hice que 2 videos y ahí demuestro en donde calumnian a mi arzobispo Monseñor Gómez, esta organización llamada Catholics for Catholics, porque si no se prestaba el arzobispo a lo que ellos quisieran, pues parece que le van jugando sucio. Los que hablan tanto de doctrina y moralidad, etcétera, son capaces de jugar igual de sucio como el wokismo, como el progresismo, como el modernismo, ellos mismos, que se dicen ortodoxos, morales y todo ese tipo de cosas. El que se ha prestado mucho es Monseñor Strickland, ¿eh? Que estrictamente hablando usa un comportamiento que en México le llamamos también chingaquedito, ¿eh? Y ahorita cada vez a lo menos es un poco más cínico, pero anteriormente él no, pero publicaba, por ejemplo, a un tipo que insultaba literalmente al Papa Francisco. Y luego, por ejemplo, tuvieron adoración al Santísimo. Esto es curioso, hermanos, porque si se celebra una misa en un lugar en donde no sea un templo, etcétera, etcétera, precisamente estos grupos tradicionalistas, lo hemos visto en muchos videos de Luis Román, son los primeros que pegan el grito en el cielo. Ah, no, pero lo celebran en la mansión de Mar a Lago, pues ahí no hay ningún problema tener una adoración al Santísimo, ¿eh? Y honestamente, mi opinión, perfecto que el Señor haya hecho presencia ahí, pero luego tú ves el doble rasero, ¿eh? Si hubiera sido en algún otro lugar, no templo concretamente, se los aseguro que se escandalizarían, ¿eh? Aquí está con Eduardo Verástegui. Lo de Eduardo, hermanos, para mí es lamentable. Me he estado callando, pues creyendo que sí se va a cumplir con la entrevista que su propio manager había prometido, pero yo creo que a esta altura él se enteró de la información que tengo, ¿verdad? Y por ahí inclusive vi un clip, no he visto el video completo, pero vi un clip que alguien compartió del hermano que era Carmelita Abel de Jesús, en donde él empieza a soltar la pregunta. Yo no sé si también él ya sabe información de cómo, por ejemplo, Mel Gibson, Jim Caviezel, el que hace de Jesús en la película de La Pasión, cómo verdaderamente son de corte cismático, básicamente, ¿verdad? De hecho, Jim Caviezel
fue bastante grosero con el Papa Francisco, etcétera. Entonces, Eduardo es muy cercano a ellos. Entonces ahí Abel de Jesús un poquito decir, no estará por acá. Hermano, yo sé información y yo sé que por eso, porque Eduardo empezó a decir, no, es que no doy entrevistas. Ya las está dando, desde hace rato le está dando, pero le saca el toro por los cuernos porque sabe que yo le voy a hacer preguntas que muy probablemente se le va a caer la máscara de presunta catolicidad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y me da tristeza porque así como aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, va creciendo cada vez más este partido del American Solidarity Party, que es un partido verdaderamente pro vida, que busca la seguridad de las fronteras, etcétera, etcétera, pero el trato digno al migrante, está en contra del capitalismo salvaje, concretamente, porque luego también para estos grupos, el mismo Luis Román en su video critica que el juego sucio que han hecho con la televisión, con los medios de comunicación, el socialismo, el comunismo, etcétera. También el capitalismo, la Iglesia Católica condena también el liberalismo económico, hoy los libertarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya inclusive está la misma derecha, nueva derecha que se llamaba, y se están dando de trancazos, Eduardo Verástegui con Márquez y Laje, y ahorita entre ellos también se están dando de garrotazos, ¿verdad? Pero el punto está en que así como está el American Solidarity Party, yo realmente quería tener esperanza en que el movimiento de Eduardo fuera algo similar acá. Pero no, es más de lo mismo y está pues básicamente siendo un servilista a intereses extranjeros. Él se ha callado ante las posturas, por ejemplo, en favor de la fertilización in vitro, de la píldora abortiva, todo eso de Trump, calladito. Ah, no, sí, pero continuamente a todo político de izquierda, etcétera, abortistas, etcétera. O sea, se necesita ser cínico, hermanos, se necesita ser cínico. Pero bueno, es otro tema, Eduardo, después hablaremos de eso. Yo ya me esperé bastante, pero yo creo que ya me tendré que empezar a sacar un poco de información al respecto, porque parece que no tiene los pantalones de poder hablar cara a cara. Cuando ya se me había dicho de que sí estaba interesado en ya dar la entrevista. Repito, yo creo que alguien le pasó el pitazo de que tengo información que él sabe que a lo menos no lo va a dejar parado como ese candidato político o activista católico, etcétera, porque ha instrumentalizado al Papa, sobre todo al Papa Francisco, presentando las fotos de ahí con el Papa Francisco. Ya presentó una con León XIV. Ojalá no le juegue igual que como le jugó al Papa Francisco Eduardo Verástegui. Bueno, aquí hay más fotos. Aquí hay otras fotos. Entonces, todo esto es en la mansión de Donald Trump por parte de Luis Román. Ok, entonces, en fin, el punto es, todo esto que he mostrado es para ver si entonces se aplica este mismo tipo de lógica cuando, repito, el Papa Francisco, por ejemplo, se reunía con alguien que pudiera tener posiciones contrarias o conflictivas a la visión católica y se le linchaba al Papa, pues acá a lo menos Luis Román, la hermana Verónica Flamenco, entre otros, no tienen problema en ir a hacer eventos a una casa, a una mansión, que luego ya también tendríamos que ver la cuestión del lujo, pero bueno, es otro punto que no quiero meterme ahorita, pero de un candidato, de un ya ahora presidente, no candidato, que tiene posturas que ellos correctamente dicen un católico no puede apoyar, pero ellos sí van a este tipo de situaciones. En fin, el punto está en, vamos a ver rápido la argumentación, un par de argumentos que dio Luis Román que quisiera contestar. Muestra las recientes declaraciones del Papa respecto a que todo país ciertamente tiene el derecho a regular la migración, pero habla de que esto no exime de que en nombre de regular la migración se viole la dignidad del ser humano, que sí está pasando, aun cuando Luis Román dice que no.
independientemente de raza, color, ¿verdad? Todo eso. Eso está muy bien. Así que por eso digo que no me parece incorrecto el comentario del Papa. Lo que sí se está refiriendo a esas declaraciones que les acabo de decir. Es que cuando uno escucha estas dos cosas juntas, la mente humana tiende a pensar que el Papa está diciendo que el trato que se le está dando a los inmigrantes en los Estados Unidos es abusivo, cuando realmente no está la prueba ni la evidencia. Claro que hay pruebas y evidencias de sobra. Ahorita, por no extenderme, no me estoy metiendo en esta cuestión, pero si él se atreve a tener un cara a cara con un servidor, con gusto se las doy. Y si no, a mi regreso intentaré grabar algún video mostrando, pero hermanos, repito, por eso me parece un tanto un juego un poco sucio querer irse en contra de Monseñor Munilla por unos videos falsos cuando sobran videos reales de esas violaciones a la dignidad del ser humano. Realmente eso no está sucediendo. Obviamente, si una persona se resiste a, ¿verdad?, al arresto o a lo que esté sucediendo, pues va a tener que ser tratado con fuerza. Pero la realidad es que eso no es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. O está desinformado, equivocado, o literalmente mi hermano está mintiendo. Claro que está pasando. Y no solamente en contra de aquellos que se resisten, porque también hay formas de resistirse, ¿no? Evidentemente, la resistencia violenta, agresiva, etcétera, ni un servidor la recomienda. O sea, te pueden poner cargos criminales, ¿no? Pero el caso es de que el tipo de trato ha sido así, inclusive hasta burlón de gente que no ha puesto resistencia. Entonces, casi estoy seguro que él no va a aceptar, Luis Román va a aceptar a que podamos debatir sobre esto y presentar pruebas, a que verdaderamente esta afirmación que está diciendo de que esto es falso, se dé cuenta públicamente de que no es cierto, de que sí está pasando esto, ¿eh? Estados Unidos. Sí se está deportando a muchísima gente y hay muchas personas y familias que están siendo separadas. Y tenemos que orar por eso porque es triste, es lamentable. No todo queda en oración. Ora et labora, pero parece que en esto nomás nos... De ellas llegan a estos países, a este país, muchos no vienen a hacer cosas malas. Se casan con alguien de acá, no arreglan las cosas, es tan ilegal la posibilidad de que arreglan las... Ese es el facilismo. O sea, esto lo que demuestra es que Luis Román ni remotamente se ha puesto a tratar, se ha metido al barro, como decimos popularmente, porque desconoce la ruptura que hasta el mismo presidente, el mismo partido que él apoya, que son los republicanos, en conjunto con los demócratas, reconocen que el sistema está roto de inmigración. Arreglar las cosas como el gobierno te envíe de nuevo, te deporte a tu país, son altas. Eso lo saben ellos. Entonces ahora tenemos un gobierno que lo está... Sí, pero puedes tenerles amnistías, por decirle un término, indultos, etcétera, a otros tipos de personas que han violado la ley, pero que son afines al partido del presidente. Ahí hay un doble rasero, estimado Luis. Si estas personas, tú estás reconociendo que no vinieron a hacer daño, que contribuyen al país, que son personas de bien, que están generando familias, etcétera, etcétera, ¿por qué no una reforma migratoria? No, que son cosas, va a decir, son cosas que están por encima de nosotros. O sea, se sacan rápido de esa, porque en el fondo apoyan la agenda del presidente. Es una agenda que un católico no puede estar apoyando por el grado de crueldad y violación a la dignidad del ser humano. Está haciendo, y pues claro que sí, existe este debate. Ahora, sí, por el amor a la verdad, porque sabemos que el monseñor, ¿cómo se llama? El monseñor Munilla, por lo menos por lo que yo he visto. Me va a saltar, voy a pasar el 25. 25:45 es por aquí. El otro argumento. Vamos a ver. Bueno, Omar. Y estoy usando el fair use precisamente para que no digan que invento ni nada por el estilo. Se lo están escuchando directamente el hermano. Aquí dice, y esto sí, claro que pasa, y ya lo mencioné. Dice aquí Omar, hay casos que la migración llevan a sus padres y deja a los niños solos. Lo he visto.
¿Qué piensas de eso? Mira, es exactamente lo mismo que pasa si el papá roba un banco. Hermanos, ¿cómo un católico puede opinar esto? O sea, tú poder hacer una comparación en un migrante que no ha querido violar la ley, con lo que implica la volatilidad concretamente. O sea, ¿tú crees que hoy por hoy se da una reforma migratoria y todos los indocumentados migrantes de bien se van a resistir? No, porque yo quiero estar en este país violando la ley. El criminal ha querido robar el banco. Acá hay es que hermanos, mientras los evangelizadores sean evangelizadores de sillonazo, de cámara, de micrófono, pero que no se han metido a tocar la realidad, como diría el Papa Francisco, la carne herida de su hermano, a ensuciarse las manos ahí donde se cuecen las cosas, van a dar este tipo de afirmaciones totalmente. Él se quejaba tanto de que falacias. Tú estás cayendo en una falacia. Estás comparando peras con manzanas. Además que una es un cargo criminal y otra es un delito. Si un papa, vamos a coger el hombre, un papa roba el banco, va a venir la policía, si tiene evidencia, a la casa y se va a llevar a ese hombre. Curioso, se están llevando gente sin evidencias también, ¿eh? Te informo. A la cárcel. Los va a separar. Y ya después los suelta y eso, pero el mal rato se los hacen pasar. Los tiene que separar. ¿O acaso ahora, porque tenemos familia, podemos cometer el crimen que queramos? Porque las familias no pueden ser separadas. Entonces, ¿qué sucede? La migración ilegal también es un delito. Tal vez no es un crimen, pero sí es un delito. Entonces, ¿por qué comparas? ¿Por qué comparas con un crimen? No es la misma cosa. Entonces, el gobierno de Estados Unidos ha tratado y le ha dejado saber a los inmigrantes ilegales, le ha dado oportunidad para que se vayan por sí solos, para que apliquen de nuevo estando fuera del país, para que hagan las que es una falacia completamente. Saben que las personas que han podido salir no van a poder volver a entrar. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que el sistema roto de inmigración te permite. cosas bien. Mucha gente no ha escuchado. El gobierno de Trump ahora está comenzando a ir o han comenzado. Hermanos, yo no entiendo cuántos hermanos migrantes apoyan este tipo de evangelizadores. Esta gente, incluye hay por ahí algunos sacerdotes, son los que terminan vendiéndoles cursitos de latín y todo ese tipo de cosas, dinero que generan en este país siendo indocumentados. Ahí no hay ningún tipo de problema. Para poder sacar ventaja del inmigrante indocumentado no hay ningún problema. El que les compra el libro, el que les compra esto, el que les ve el video, el que les genera ganancias, no hay ningún problema. Por eso los migrantes que estén en esta situación vean a qué tipos están sirviendo, a qué tipos están ayudando. Que sin problema los revictimizan, como lo está haciendo aquí Luis Román. Ya llevan meses en esto, a ciertos lugares, a donde saben que están estos inmigrantes ilegales. Y sí, algunos están siendo separadas las familias. Esa parte es triste, a mí me da mucha pena. Ay, tanta pena, pero se tienen que salir, ¿ok? Ya les están dando la chance de salir. Bueno, es la que yo siento bastante coraje al ver ese tipo de expresiones y de personas que se dicen tan enamoradas de Cristo y catoliquísimas. Yo tengo un amigo, no me gusta hablar de mí, pero tengo un amigo en la cárcel, vamos a dejarlo ahí. Una persona que cometió unos crímenes cuando era el hombre viejo y crímenes, un retiro, y es un hombre nuevo ahora. Lamentablemente la ley, el peso de la ley lo llevó a la cárcel. Ya va a tener que estar ahí como unas décadas. Curiosamente, y te lo vuelvo y te lo repito, otros criminales, el presidente los ha indultado. Y es triste ver eso, porque tiene un bebé, tiene una esposa, pero hay una cosa que él hizo que no estuvo bien. Tiene unas cosas que no estuvo bien. Tú no te has pasado de millas de velocidad, tú no te has pasado, no has hecho un alto como se debe de hacer, a ti no se te ha olvidado hacer un proceso legal, no sé, de matrícula o de lo que tú quieras y gustes y se ha vencido.
Tú no has usado algún contenido de forma ilegal a nivel sobre todo de internet, que a veces está por ignorancia, uno agarra una imagen y tiene derechos de autor y la ha usado, etcétera, etcétera, etcétera. No, a ellos no les aplica, ¿no? Una deuda con la sociedad. Hay un orden que hay que mantener y preservar. Eso se llama civilización. Entonces, pues sí es triste ver que lo separan de la familia, pero yo no pienso... Un orden, hermanos. Les contaba el caso de un chico que ciertamente terrible, es realmente me parece grave. Manejar lo que llaman acá un DUI con efectos del alcohol. Pero el chico pagó lo que tenía que pagar con esto. No solamente se reformó, tenía un grupo para sacar a otros migrantes del alcoholismo, etcétera. O sea, ya estaba reformado todo esto y en la primera administración de Trump fueron por él, simplemente porque en el pasado tuvo esa mancha que ya había pagado, esa mancha que no se había pagado, sino que le está ayudando al país de que no haya más como él en el que del hombre viejo del pasado, que no haya más, está contribuyendo a que no haya más criminales. Les valió pepino, fueron por él, tenía también niños pequeños y lo deportaron. Pienso que el gobierno está haciendo algo malo. Es consecuencia de ver que lo separan de la familia, pero yo no pienso que el gobierno está haciendo algo malo. No está haciendo algo malo. Mínimo cuando trata de hacer valer la ley violando la ley. Es consecuencia de las acciones de él y sí también de las acciones del gobierno. Que si el gobierno de Estados Unidos, en el caso de la inmigración, podría ver qué amnistía se podría hacer. Todo eso son temas que están por encima de nosotros. Pero esos están por encima, eso no los tocas, eso no les das un... ¿Por qué no profundizamos? Te invito a que hablemos de esto, hermano. La realidad es que no lo están separando la familia por quererlo hacer. Es simplemente por el crimen o el delito de uno de ellos. Y si tienen hijos, pues ya los hijos terminan siendo separados de sus padres. Es muy triste. No voy a decir que no, pero no es que no es un abuso por parte del gobierno. Eso es lo que quiero explicarte. Y no es un abuso. ¿En serio? Las formas de cómo están haciendo no es un abuso. Papa León XIV los otros días. Okay, voy a parar un poquito aquí. Simplemente voy a terminar mostrando acá. Permítanme, tengo que quitar esto. Son estas cosas que no me gusta de StreamYard, pero bueno. Share screen. Rápido les muestro aquí. Ok, aquí está la publicación de Monseñor Munilla. Con esto voy a cerrar. Dice, la verdad nos hace libres. Número 1, he retirado el video que publiqué el 1 de diciembre porque efectivamente al testearlo con una aplicación anti-fake se detectan algunas imágenes generadas por IA intercaladas con las imágenes reales de las detenciones de inmigrantes hispanos. Pido disculpas por el error y en adelante testearé todos los videos que suba a redes. Qué humildad de Monseñor Munilla que no se ve en Luis Román. Yo le he comprobado, si me recuerdan, pónganme que les ponga el enlace de un video que le mostré de cómo Luis Román ha calumniado, por ejemplo, al Papa Francisco. ¿Cuándo han visto pedir disculpas a Luis Román? Que haya un video en donde pueda pedir disculpas. Y hay muchas cosas por las que tendría que pedir disculpas. En cambio, aquí lo hace Monseñor Munilla y él sigue teniendo el video. Lo he tocado ahorita mismo de su propio canal. Le pidió que lo bajara, que pida disculpas. Ya lo ha hecho Monseñor Munilla. ¿Por qué no retiras tú el video? ¿Quieres monetizar a partir del escándalo? No sé. 2. ¿Cómo puede comprobarse por los 2 videos que acompañan este post convenientemente testeados? La inhumanidad de las detenciones y deportaciones indiscriminadas de inmigrantes está ampliamente documentada. Exacto, que es lo que les decía. El que los videos hayan sido falsos no significa que no exista ese mismo abuso en videos reales y peores cosas. La existencia de algunos videos fake en torno a la masacre de Gaza o a las deportaciones en Estados Unidos no pueden ocultar la realidad de la inmoralidad de los hechos denunciados. 3. La Conferencia Episcopal Estadounidense de forma unánime ha condenado la política de deportaciones indiscriminadas de su gobierno, el cual ha detenido y deportado en lo que va del año a 527,000 personas, además de los 1.6 millones autodeportados.
Los católicos no negamos el derecho deber de las autoridades para regular legalmente las migraciones, pero existe una diferencia moral esencial entre deportar a delincuentes y deportar a una familia que solo intenta ganarse la vida. También existe una diferencia esencial entre el trato humanitario y el trato vejatorio. 4. Los católicos tenemos que examinarnos para discernir si en nuestros posicionamientos pesan más las ideologías a nuestra fidelidad al Evangelio. Solo Jesucristo nos puede liberar de la ceguera de las ideologías. Déjenme parar aquí esto para que no tener problemas de copyright. 5. Por esta razón, en mi anterior post del 1 de diciembre me atreví a hacer una pregunta que vuelvo a formular. ¿Qué crees que nos diría Jesucristo ante esta situación? Que es algo similar a lo que yo le he recomendado a algunos católicos que creo que son buenos católicos y que su posición anti-inmigrante hasta cierto punto la puedo entender porque ellos no han tocado ese sufrimiento por muchas cosas, ¿va? Pero yo les he dicho, váyanse delante del Santísimo y sin prejuicios, totalmente abiertos y desnudos espiritual y mentalmente delante del Señor, pregúntenle, ¿cómo debe ser mi posición ante estos hermanos? Ante estos migrantes de bien, ante estas familias. A ver si delante del Santísimo escuchan la voz del Señor diciéndole algo similar, como lo que han escuchado, por ejemplo, de Luis Román. ¿Qué crees que nos diría Jesucristo ante esta situación? El que esté libre de irregularidades, que los expulse. Juan 8:7, el que escandalice a uno de estos pequeños más les valdría que le atasen al cuello una piedra de molino. Mateo 18:6. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé te rescató. Deuteronomio 15:15. Y pone etcétera. Los videos aquí pone en donde da noticias concretamente de que está pasando esto, porque lo que no dijo Luis Román es de que los videos falsos no eliminan la veracidad de que eso que dicen los videos falsos sí está pasando y está pasando cosas peores. Él simplemente ha querido de alguna manera lavarle la cara a Donald Trump porque, como les he mostrado, desde el momento de la mismísima campaña, él ha sido servil al proyecto de Trump. Él es un católico MAGA. Y pues desde ahí, ¿qué posición puede tener Luis Román? Si de alguna manera, entre comillas, pónganlo, está vendido precisamente a la agenda MAGA, ¿no? Entonces, pues nada, lo voy a dejar aquí. Espero que esto pueda servir. Espero que Luis Román, el diálogo será respetuoso, pero ojalá me lo tome y hablemos a profundidad. Quiero creer verdaderamente que no está mintiendo, sino que simplemente está desinformado y por eso se está equivocando, porque él está negando una realidad que sí está pasando y que es muchísimo más brutal que hasta los mismos videos falsos que en su momento subió Monseñor Munilla. Dicho esto, hacemos la consagración, la ofrecemos por Monseñor Munilla, la ofrecemos hasta por el Luis Román, que pueda abrir su mente al respecto de esto. Y que tenga pues esa compasión que significa sufrir ante el drama de estos hermanos, muchos de ellos que le apoyan de diversas formas. Si él se diera cuenta que el apoyo que ha recibido de diferentes formas, mucho viene de migrantes de bien, pero que no tienen un tipo de estatus, no porque han querido violar la ley, sino porque la ley no les permite de alguna manera arreglar su situación, porque está así el sistema roto, pues al menos que en agradecimiento pudiera ser un poquito más benévolo con esta realidad, con estos migrantes, ¿no? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.